Un hombre entra en una casa de empeños y pone sobre la mesa lo que parece un trato imposible, no un cuadro con una firma famosa, ni un diamante encerrado tras un cristal de terciopelo, sino un tanque Sherman de 33 toneladas de la Segunda Guerra Mundial, una máquina que luchó en Iwo Jima y que, por increíble que parezca aún, puede disparar. En el momento en que se emitió ese episodio de Pawn Stars, no solo atrajo la atención, sino que detonó en Internet. Los clips se difundieron por todas partes. Los famosos reaccionaron en tiempo real. Los presentadores de los late night lo mencionaron en sus monólogos e incluso los comentaristas deportivos lo mencionaron en mitad de la emisión, como si se hubiera convertido en parte de la conversación cultural de la noche a la mañana. En el centro de todo estaba Rick Harrison de pie en el desierto de Nevada con las manos agarrando los mandos de un tanque que parecía haber salido directamente de la historia. Cuando el cañón disparó, el sonido rasgó el aire. El humo rodó por la arena en gruesas olas, el tipo de momento que parece irreal, incluso cuando lo ves pasar. Y entonces llegó la cifra: 1,5 millones de dólares. Un precio tan enorme que Rick, un hombre que ha visto casi todo pasar por su mostrador, se quedó completamente en silencio ante la cámara. Durante un breve segundo no hubo negociación ni cálculo rápido, solo el peso del momento asentándose. Pero lo que hizo inolvidable aquel día no fue solo el tanque, sino el hecho de que incluso algo tan extremo no fuera lo más descabellado que había entrado por la puerta. Poco después, un vendedor entró con algo mucho más pequeño, pero igual de impactante: una granada. «Le traigo una granada», dijo despreocupadamente, como si ofreciera un reloj o una moneda antigua. La reacción de Rick fue inmediata e instintiva: «Saque eso de mi tienda». La tensión en la sala se disparó al instante. Todos los instintos les decían que no era algo que se pusiera despreocupadamente sobre un mostrador. Pero el vendedor coleccionista de recuerdos militares desde hacía mucho tiempo explicó rápidamente que ya había sido desarmada antes de que él la trajera. Lo que estaba sobre el mostrador ya no era peligroso, pero lo que representaba tenía su propio peso. La granada no parecía estándar. Era más redonda, más suave, casi como una pelota de béisbol en lugar de una pieza de equipo militar. El vendedor explicó que en más de 20 años de coleccionismo nunca había visto nada igual. Su teoría apuntaba a la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, la agencia de inteligencia encubierta durante la Segunda Guerra Mundial, que acabaría evolucionando hasta convertirse en la Agencia Central de Inteligencia. Rick la giró con cuidado entre sus manos, la curiosidad sustituyendo a la duda, pero sabía que no debía dar un paso sin confirmación. Cuando llegó el experto, el estado de ánimo volvió a cambiar. Examinó la granada lentamente, estudiando sus costuras, sus marcas, su construcción. Y entonces llegó la confirmación. Era auténtica. Una granada diseñada por la OSS, construida para operaciones encubiertas tras las líneas enemigas. Su diseño era tan inteligente como inquietante. Había tenido la forma de una pelota de béisbol por una sencilla razón. Los soldados estadounidenses ya sabían cómo lanzar una. No requería entrenamiento ni ajustes, solo instinto. Dar cuerda, lanzar y dar en el blanco con una precisión mortal. Entonces el experto dijo algo que dejó helada a la sala. No se trataba solo de una rareza, sino del santo grial del coleccionismo de artillería. Piezas como esta casi nunca salen a la luz. Viven en colecciones privadas encerradas en archivos u ocultas en almacenes de museos donde ni siquiera los conservadores saben muy bien lo que tienen. El último ejemplar conocido que se vendió en una subasta había costado más de $2,000, y los coleccionistas seguían hablando de él con el tipo de reverencia que suele reservarse a las obras maestras perdidas. Cuando le preguntaron cuánto había pagado el vendedor, respondió simplemente $5. $5 por algo que los historiadores consideraban uno de los artefactos más raros que se conservan del espionaje en tiempos de guerra. Rick no lo dudó. El vendedor le pidió 1,600, dejando un margen de beneficio plenamente consciente de cómo funciona la tienda. No hubo ninguna negociación interminable, ningún intento de presionar para que bajara el precio. Se estrecharon la mano y sin más un hallazgo de $5 en un mercadillo se transformó en un trato de 1,600.
Rick se marchó con una pieza de historia que la mayoría de los coleccionistas se pasarían la vida intentando encontrar. Ese mismo día antes de que los explosivos y las máquinas millonarias acapararan todo el protagonismo, algo más silencioso, más pesado, y a su manera igual de asombroso, había entrado por la puerta. Un electricista jubilado llamado Gary Wills empujaba una carretilla hacia la tienda, cuyas ruedas se tensaban bajo el peso de lo que transportaba. Bolsas de monedas y enormes lingotes de plata se apilaban con tanta fuerza que la propia carretilla parecía a punto de desfallecer. Cuando lo dejó en el suelo, el contador vibró. Rick miró el montón, luego a Gary, y de nuevo al montón, tratando de procesar lo que estaba viendo. Miles de onzas de plata. 1964 monedas de 10 y 25 centavos de dólar cada una, de las cuales contenía aproximadamente un 90% de plata, junto a enormes lingotes vertidos a mano, uno de los cuales pesaba por sí solo casi 75 libras. Gary hizo un gesto a través de la extensión como si estuviera presentando algo ordinario, pero no había nada ordinario en ello. Rick se puso inmediatamente manos a la obra, escaneando los bordes de las monedas, buscando los signos reveladores que separan la plata auténtica de las aleaciones modernas. Las monedas anteriores al 1964 no llevan ninguna línea de cobre, solo plata maciza en toda su masa. Es la forma más rápida de descubrir una falsificación oculta entre las auténticas. Y Rick no estaba dispuesto a comprometerse en un trato de 6 cifras sin verificar todos los detalles. Una a una las piezas fueron comprobadas. Luego llegó el pesaje. 3.372 onzas de plata, pero los lingotes le hicieron dudar. A ese tamaño, los lingotes legítimos suelen seguir pesos estándar, y algunos de estos no se ajustaban del todo a las expectativas. Eso planteaba una seria preocupación. En su interior podía esconderse un núcleo de metal más barato que aumentara el peso y redujera al mismo tiempo el valor real. Rick no quiso correr riesgos. Taladró profundamente cada lingote, no solo arañando la superficie, sino yendo lo suficientemente lejos como para descartar cualquier engaño. Fundió las virutas en una pequeña muestra y aplicó ácido nítrico. La plata pura reacciona de una manera distinta, produciendo un color blanco cremoso. Cualquier otra cosa sería señal de un problema. Todos los bares aprobados. El valor total ascendía a poco más de $110.000. Gary sonrió, claramente orgulloso de lo que había acumulado a lo largo de los años. Rick hizo su oferta, $111.000. Gary subió un poco más hasta los 115, pero Rick se mantuvo firme. Con ese volumen, la plata casi no deja margen para el margen de beneficio. No es como un objeto de colección raro donde la historia y la demanda pueden inflar el precio. La plata está ligada directamente al mercado. La cifra es la cifra. Tras pensárselo un momento, Gary aceptó. $111.000 en efectivo, canjeados por un montón de metal que para la mayoría de la gente podría haber parecido anodino a primera vista. Salió sonriendo, y Rick se quedó de pie sabiendo que acababa de hacer una de las mayores compras que había manejado en bastante tiempo. En ese momento, el día ya había deparado más de lo que la mayoría podía esperar. Un negocio de plata de 6 cifras, una rara granada de guerra convertida en el sueño de un coleccionista, y un tanque de $1 millón que desdibujaba la línea entre historia y espectáculo. Y por si fuera poco, el siguiente vendedor entraba con algo aún más extraño, un par de llaves pequeñas y de aspecto corriente, afirmando que una vez tuvieron el poder de lanzar misiles nucleares rusos. Rick los miró poco impresionado a primera vista y dijo exactamente lo que cualquier otra persona habría pensado. Eso es solo una llave. Pero a estas alturas todos los presentes comprendían algo importante. En un día como aquel, nada era solo cualquier cosa. El vendedor afirma que se trata de auténticas llaves soviéticas de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales de la Guerra Fría. El caballero al que se las compré es muy buen amigo de un famoso general de división ruso. Rick coge una, le da la vuelta y dice: «Me dan escalofríos solo de pensarlo. Una vuelta de estas llaves podría haber destruido el mundo y ahora están en mi casa de empeños». El vendedor quiere $10.000, pero no hay documentación, ni procedencia, ni cadena de custodia,
Nada que verifique que son lo que él dice que son. Rick no se va a gastar 5 cifras en una historia por muy convincente que sea. Llama a un especialista. El veredicto del experto da la vuelta a toda la narrativa. Son auténticas llaves de lanzamiento de la Guerra Fría, pero no para misiles balísticos intercontinentales. Se utilizaron en el cosmódromo de Baikonur, el legendario lugar de lanzamiento del programa espacial soviético, la misma instalación donde Yuri Gagarin despegó hacia la órbita y cambió la historia para siempre. Estas llaves no iniciaron guerras. Enviaron cosmonautas al espacio, y paradójicamente, eso las hace más raras. Durante la Guerra Fría, se fabricaron muchas más llaves de misiles balísticos intercontinentales que llaves de vuelos espaciales. Las llama el experto extremadamente raras, una frase que no sale de su boca a la ligera. En el mundo de los recuerdos de la Guerra Fría, tener algo vinculado directamente al programa espacial soviético, al mismo complejo de lanzamiento que envió al primer ser humano a la órbita, tiene un peso por el que la mayoría de los coleccionistas pagarían generosamente. El vendedor se mantiene firme en $10,000. Rick ofrece $1,500, admitiendo que está tomando una apuesta completa incluso en ese número. Sin documentación, Rick no puede demostrar lo que son a un futuro comprador. Es todo historia y ningún rastro de papel. El vendedor sacude la cabeza y se marcha. Prefiere aferrarse a un pedazo de la carrera espacial que dejarlo ir por una fracción de lo que vale la historia. Ecuaciones de Einstein. Cantera está detrás del mostrador cuando un profesor jubilado llamado Martin cuidadosamente despliega una hoja de papel amarillento y lo coloca bajo el cristal. El papel es viejo, visiblemente viejo, con filas de notación matemática densa, en apretado letra deliberada. Tengo un pedazo de Albert Einstein, matemáticas manuscritas. Cantera cambia de expresión, se inclina hacia adelante estudiando la página. No hay firma en ninguna parte, no hay membrete, no hay sello institucional, solo ecuaciones. Línea tras línea de cálculos en tinta descolorida que podrían pertenecer a una de las mentes más grandes de la historia humana. ¿En serio? ¿Matemáticas escritas a mano por Albert Einstein? Sí. Entonces, ¿cuánto quieres por esto? Estoy pidiendo $18,000. La cantera llama a un experto especializado en documentos históricos. El especialista se toma su tiempo. Examina la composición de la tinta con lupa, compara los patrones de escritura con muestras conocidas de Einstein. Estudia la notación matemática y su estilo específico de la época, y luego el veredicto. La escritura es de Einstein, las matemáticas son auténticas, pero el valor está muy por debajo del precio de venta sin saber a qué se refieren las ecuaciones. ¿Qué problema estaba resolviendo Einstein? ¿Qué teoría estaba desarrollando el experto? Lo cifra en unos $5,000. El contexto lo es todo en el mundo de los documentos históricos. Una carta firmada de Einstein discutiendo la teoría de la relatividad. Esos son 6 cifras fácilmente. Cálculos sin atribuir en una página sin firmar, por brillantes que sean, el mercado les asigna mucho menos. Te daría 3 de los grandes por ella, dice Cory. Ese es el dinero que más sentido tiene para mí. No podrías acercarte a los $14,000. No $3,000 es lo que podría hacer. Martin vuelve a doblar el papel y lo mete en su bolsa. No puede caer tan bajo. En algún lugar cree, hay un comprador que entiende lo que vale realmente la letra de Einstein. Contexto o no contexto, el $1,5 millones de tanque. Esta es la razón por Rick salió de la tienda. Esta es la razón por la que condujo 40 minutos en el calor del desierto con el polvo que cubre el parabrisas y nada más que matorrales plana en todas las direcciones. Había oído un rumor. Alguien tenía un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial en venta. No una réplica. El vendedor, un coleccionista privado de vehículos militares, llamado Alex, se reúne con Rick en el lugar. El tanque se encuentra en terreno abierto de color arena y enorme, su cañón ligeramente inclinado hacia arriba, como si todavía estuviera observando el horizonte en busca de fuego entrante. El viento del desierto empuja el polvo fino a través de sus bandas de rodadura. Alex no pierde el tiempo con charlas. Esta cosa realmente vio acción en Iwo Jima. Rick deja de caminar acción en Iwo Jima.
Este sí vio acción. Fue derribado 3 veces en las primeras 24 horas. Iwo Jima, una de las batallas más sangrientas de todo el teatro del Pacífico. Más de 26.000 bajas estadounidenses en 36 días de combates. El tipo de batalla en la que no se esperaba sobrevivir. Tuvo suerte de que lo noquearan 3 veces en las primeras 24 horas, dice Alex. 3 veces. Rick rodea el tanque despacio pasando la mano por el blindaje. El acero es grueso y está picado con cicatrices en lugares donde se nota que algo lo golpeó con fuerza hace décadas. No es una pieza de museo detrás de cuerdas de terciopelo. Es un superviviente. Sube dentro. La escotilla se cierra sobre él. Es oscuro, estrecho y huele a aceite viejo y a hierro y a algo más profundo, el olor de la maquinaria que se construyó con un propósito y lo cumplió. El mismo aire que respiraban los soldados 80 años atrás, mientras los proyectiles estallaban a su alrededor, y entonces el motor se pone en marcha. Toda la máquina se estremece con un rugido que Rick siente en la caja torácica antes de oírlo en los oídos. La vibración viaja a través del asiento por su columna vertebral en su cráneo, ruedan hacia adelante a través del suelo del desierto, las pistas agitando la arena, la suspensión gimiendo bajo 33 toneladas de acero americano. Entonces se detienen y Alex dice las palabras que Rick ha estado esperando: se puede disparar. El arma principal se dispara. La conmoción golpea todo el cuerpo de Rick como una onda de choque. No solo sonido, sino presión, un muro físico de fuerza que le expulsa el aire de los pulmones y le deja los tímpanos zumbando. El tanque se balancea hacia atrás sobre sus bandas de rodadura. El humo sale del cañón en una espesa columna gris que se desplaza por el desierto lento y pesado, tomándose su tiempo para disolverse contra el cielo azul de Nevada. El olor a cordita flota en el aire penetrante, químico inconfundible. Durante unos segundos nadie habla. Rick se queda mirando cómo desaparecen las últimas volutas de humo, y la expresión de su cara no es la de un hombre de negocios, sino la de un niño que acaba de tocar la historia con sus propias manos. ¡Oh, Dios mío! Es todo lo que dice el experto que tiene a mano, confirma lo que Rick ya sospecha. Los vehículos de combate autentificados de la Segunda Guerra Mundial, con historias de batallas documentadas como la de Iwo Jima, se encuentran entre los coleccionables militares más codiciados del planeta. Los museos compiten por ellas, los gobiernos pujan por ellas, los coleccionistas privados adinerados pagarán casi cualquier cosa por poseer una máquina que realmente cambió el curso de una batalla. Así que, ¿qué quieres conseguir?, pregunta Rick, aunque una parte de él ya sabe que la respuesta le dolerá. Quiero conseguir 1,5 millones. $1.50 de millón. Rick se queda callado. El viento del desierto es el único sonido. Puedes verle haciendo cuentas, no solo las cuentas del negocio, sino las cuentas personales. El tipo de cálculo que no tiene nada que ver con las hojas de cálculo y todo que ver con lo mucho que quieres algo frente a lo que realmente puedes permitirte. Quiere este tanque. Lo quiere de una forma que le sorprende incluso a él. Este es el tipo de objeto que define una carrera. El tipo de objeto que aparcas en el centro de tu tienda y en torno al cual construyes toda la leyenda del negocio. La gente volaría a Las Vegas solo para verlo. Harían cola alrededor de la manzana, pero 1,5 millones. Rick había venido aquí con la esperanza de gastar un par de cientos de miles, tal vez llegar al $500,000, por algo realmente único en la vida. Esto es 3 veces. Ese número. La tienda puede manejar el riesgo. La tienda no puede manejar una apuesta de este tamaño. Va mal que él toma una respiración. Mira el tanque, una vez más. La armadura, el barril, las pistas que cavaron en la arena volcánica, en una isla a mitad de camino a través del Pacífico hace 8 décadas. Mira a Alex. Ya sabes, cuando Alex y yo empezamos a discutir la compra de un tanque, yo estaba pensando que podría entrar en algo como esto por un par de cientos de miles de dólares, dice Rick. Su voz es firme, pero hay algo debajo de ella, arrepentimiento tal vez. O simplemente el peso de saber exactamente de lo que te estás alejando, pero eso está tan fuera del campo de juego para mí, hombre. Estrecha la mano de Alex. Sin rencores. Esto es un negocio, pero se nota que ahora mismo no parece un negocio, porque se marcha, vuelve a su coche y conduce los 40 minutos de vuelta por el desierto
hacia el taller con el aire acondicionado a todo volumen y el polvo asentándose a sus espaldas. El depósito se queda donde está el cañón todavía inclinado hacia el horizonte, el motor enfriándose en el calor de la tarde. Los tanques de la Segunda Guerra Mundial siempre tendrán un lugar icónico en la mente de un coleccionista a la espera de un comprador con bolsillos más profundos y el mismo sentido de la maravilla que Rick no pudo permitirse. El salvaje oeste y el maestro saqueador de vuelta a la tienda. El día no ha terminado. 2 vendedores más están esperando. Primero, un 1884 Colt .45 Single Action Army Revolver niquelado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un 1884 Colt 45 Revolver, llevada por un tipo que admite que no sabe mucho sobre ella más allá del año en que fue fabricada. Rick reconoce el modelo al instante. Estas fueron las Glocks de su época, dice, el arma definitiva de la frontera americana, llevada por forajidos agentes de la ley y soldados por igual. Un experto confirma que es auténtica en su mayor parte original y en buen estado para su edad, pero un número de serie no coincide, lo que significa que una pieza fue sustituida en algún momento, probablemente hace décadas, posiblemente durante la vida laboral del arma en la frontera. Para los coleccionistas, los seriales no coincidentes bajan el valor significativamente. Valor $3.000 a $5.000. Rick ofrece $2.000. El vendedor pide $2.500. Se llega a un acuerdo en $2.000. Una auténtica pieza de la historia del salvaje oeste cambia de manos una vez más, y entonces entra un guitarrista llamado Paul, que lleva un estuche como si transportara a un recién nacido. Lo pone sobre el mostrador con las 2 manos, lo descorre lentamente y levanta la tapa. Dentro, una guitarra de tapa arqueada que, según dice, fue hecha a mano por James DeKisto, uno de los laudistas más legendarios de la historia de Estados Unidos. La ha tenido durante 30 años, la ha guardado en una habitación con humedad controlada, solo la ha tocado en contadas ocasiones. El acabado sigue reluciente, su precio de venta $90 millones. Rick llama a un especialista, el experto confirma que la guitarra procede del taller personalizado de Fender y reconoce la participación de DeKisto. Pero no hay documentación sólida que demuestre que DeKisto construyó personalmente este instrumento en concreto. Es posible que haya sido una colaboración con otro maestro de obras que se formó con Jimmy, pero sin esa documentación el experto la valora en unos $10 millones. Paul escucha, cierra la caja y se marcha. No va a dejar escapar 30 años de cuidadosa administración por una 10ª parte de lo que él cree que vale. Encontrará la documentación, y si lo hace, esa guitarra podría valer incluso más de $90 millones. Rick está de vuelta detrás del mostrador en el mismo lugar en el que estuvo durante décadas, rodeado de cajas llenas de historias de otras personas en algún lugar del desierto de Nevada. Un tanque Sherman se enfría en el polvo, un tanque que sobrevivió 80 años de tiempo, y hoy sobrevivió a una negociación más que no se llevó a cabo. Rick no podía comprarlo. Los números simplemente no funcionaban, pero algunas cosas no se tratan de números. Y la mirada en su rostro cuando ese cañón disparó dijo más que cualquier etiqueta de precio jamás podría. Eso es lo que pasa con este trabajo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y dale a me gusta.